Durante los 2 últimos años, el fenómeno ovni se ha vuelto a poner de moda. Los medios de comunicación han empezado a informar y a dar credibilidad a varios avistamientos. Esta nueva tendencia tuvo su pistoletazo de salida en 2020 en plena pandemia. El Pentágono desclasificó entonces este vídeo grabado por militares en 2004, donde puede observarse un objeto volador no identificado. 2 años después, en mayo de 2022, por primera vez en 50 años se volvió a hablar del fenómeno UFO en el Congreso de los Estados Unidos. En la conferencia, varias autoridades del Pentágono dieron cuenta de extraños avistamientos de los que habían sido testigos varios pilotos militares. Un año después, en 2023, estas imágenes dieron la vuelta al mundo. El periodista Jaime Maussan presentó 2 supuestas momias de aliens en el Congreso de México en una sesión que se llamó Audiencia Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos No Identificados. En noviembre de 2024, los ovnis volvían a las rotativas, en esta ocasión desde los Estados Unidos. Y es que funcionarios de la NASA, de las Fuerzas Armadas y el Departamento de Defensa norteamericano, junto a un periodista independiente, declararon ante la Cámara de Representantes sobre los ovnis y la posible existencia de seres extraterrestres. Hoy queremos preguntarnos qué se esconde detrás de todas estas noticias en una época en la que Elon Musk y Jeff Bezos también han comenzado la carrera espacial para conquistar el espacio. ¿Por qué se vuelve a hablar ahora de los platillos volantes y los aliens? ¿Nos encontraremos de manera inminente con seres venidos de otro planeta? ¿O quizá estos mensajes forman parte de una operación psicológica de masas? Hoy te lo contamos en NPI. Pues cambiamos de ubicación en esta ocasión para irnos hasta el espacio, más allá de las estrellas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos están bombardeando tanto con estas informaciones que tienen que ver con los ovnis, con los UFO, con los extraterrestres? En fin, vamos a intentar poner un poco de cordura en toda esta locura mediática que estamos viviendo, sobre todo en los últimos 5 años. Para ello está con nosotros Vicente Ferrer. Él forma parte de la plataforma Geopoder, es experto en geopolítica, experto en cuestiones internacionales, y vamos a intentar arrojar un poquito de luz en todo este lío de ovnis, de extraterrestres, de marcianos. En fin, Vicente, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Aquí desde Cartagena de Indias, de las Américas. Bueno, hemos llamado a Vicente Ferrer porque en alguna ocasión hemos hablado contigo de las llamadas PSYOPs, ¿no? Que son esas operaciones psicológicas que se lanzan desde la más media, desde los medios de comunicación de masas, y bueno, que generan una serie de historias que se creen en mayor o menor medida, y bueno, que hasta cierto punto es un buen experimento, ¿no? Para saber qué tragaderas puede tener una comunidad concreta, un país concreto, o bueno, el mundo entero, ¿no? Si nos ponemos con eventos quizás más globales, ¿no? Vicente, yo te decía a micrófono cerrado que toda esta forma de comunicar que estamos viviendo en los últimos años, a mí me recuerda mucho al de la Guerra Fría, ¿no? Cuando aparecieron tantas historias sobre ovnis, cuando se hablaba de aquella guerra, esa carrera espacial, ¿no? Esa casi guerra, ¿no? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por ser los primeros en llegar a la Luna, a Marte, al espacio. En fin, ahora entre multimillonarios, ¿no? Jeff Bezos y Elon Musk, pero de alguna manera me recuerda un poco a aquella época. Sí, sí, evidentemente, todo lo que es esto un poco se ha revuelto desde luego desde la última aparición en masa de, de luces y de posibles ovnis, que enseguida apareció Trump diciendo tonterías las justas, más o menos, ¿no? La traducción simultánea, ¿no? Dígame los drones, el Estado tiene que saber el government, ¿no? Dónde han salido esos drones y dónde han entrado, porque han estado paseándose por encima del Capitolio, por encima, no me fastidie, ¿no? Más o menos vino a decir eso con mucha razón. Claro, porque Sí, esto es algo de lo que no nos damos muchas veces cuenta, Vicente, y es que los Estados Unidos hasta la última mosca que pasa por encima del Capitolio la tienen identificada. por supuesto, estamos hablando que, bueno, creo que solo Starlink tiene 9.000 satélites
imagínate todo el Pentágono, tanto los oficiales como los no oficiales. Son miles y miles y miles de satélites. Si ya en los 80 tuvieron capacidad para contrarrestar un ataque nuclear, que es una de las motivaciones, uno de los elementos que destruyó, ¿no? Que hizo colapsar a la Unión Soviética, entre otras cosas, ¿no? La necesidad de tratar de alcanzar esa potencia militar y gastar más del 30% de su PIB, y fue insostenible. Pues imagínate ahora, ridículo, ¿no? ¿Te acuerdas también hace un año, 2 años, con los globos, que eran peligrosísimos? Unos globos, imagínate, unos globos aerostáticos de posible origen chino que eran peligrosísimos en Estados Unidos. Unos globos peligrosísimos. Pero, pero vamos a ver, que tiene no sé cuántos miles de satélites hasta artillados con láseres que pueden derribar cualquier presunto cohete, por no decir toda la flota aérea, cuyo algunos de sus elementos no están ni, obviamente, expuestos, ¿no? Ni anunciados públicamente. Con todo esto sobre la mesa, Vicente, Entonces, entonces, ¿por qué nos llegan estas informaciones de que de manera inminente quizás nos vamos a encontrar con marcianos? sí, sí. Sacaron estos últimos informes como estos objetos, ¿no? De tecnologías. Primero hay que decir que hay tecnologías que evidentemente se ha demostrado que en 10, 15 años se ocultaban, ¿no? Es decir, eh, yo daba el ejemplo en otros programas de cómo mataron a Pablo Escobar en Colombia con un avión proporcionado por Estados Unidos, con una computadora que era capaz de rastrear todas las señales sobre Medellín, identificar la voz y sin ninguna conexión, sin pinchar nada, y directamente localizar, ¿no? Algo que en los 2007, 8 y 9 todavía era una broma. Y hasta que salió en 2012, 13, ¿te acuerdas? Los Wikileaks y Snowden y toda la apertura de toda esta información que salió, nos enteramos que era posible investigarnos de 1000 formas posibles y que eso era posible, ¿no? Entonces hay tecnologías que se retrasan. Eh, Está también, pues, esas SIOP. Fíjate que ya hay una ley de 1948, la ley Smith-Mundt, por lo cual en esa ley, después de la Segunda Guerra Mundial, indica que, por favor, las SIOP no se deben hacer sobre población estadounidense. Curiosamente, esa ley sale en 1948, un año después del incidente de Roswell, de 1947, Hablando de PSYOPs, ¿no? tenemos que nombrar la que tuvo lugar en España, el famoso caso Humo, que tuvo, bueno, tanto eco en los medios de comunicación. eh, Se hablaba de, bueno, una supuesta civilización extraterrestre que había entrado en contacto con gente en España. Aparecieron además varios personajes, ¿no?, que supuestamente hablaban la lengua de esos supuestos alienígenas, y en fin, fue un caso muy sonado en plena transición. Bueno, una de estas operaciones psicológicas o PSYOPs que de alguna manera pretendía ver qué tragaderas podrían llegar a tener los españoles, ¿no?, en un momento en el que, bueno, se estaba produciendo un cambio político importante en España. Sí, de hecho, habían hasta escritos cartas que hasta tenían un grado, lógicamente se hacen bien las cosas, un grado de realismo increíble. Es decir, llegaban a describir y lo fue estudiado por algunos ingenieros españoles de la época, y cosas que ponían ahí funcionaban. Luego se identificó con cosas que en los 80, una década o dos después, fueron apareciendo microondas, cosas, ¿no?, de ciertos electrodomésticos. ¿Esto qué significa? Obviamente era algo muy elaborado por agencias de inteligencia, que evidentemente no podía ser otra que desde Estados Unidos, dadas las circunstancias, y posiblemente para probar lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, de hecho, todo se destapó bueno, entonces habían programas serios, bastante serios, con doctores como Jiménez del Oso que los ponían y tal, y en torno al año 90 todo esto se destapó, se habló cuando empezó al tema de la caída del muro y a destaparse ciertos archivos Y la propia ciertas cosas. clave, la Entonces, propia mítica clave, ese programa de debate, también se habló de esta cuestión y se dio credibilidad a algunos avistamientos de humo, para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegó este caso. absolutamente, ¿no? Porque, repito, no era un idiota haciendo, no, habían realmente utilización de tal vez hasta prototipos de drones actuales,
por supuesto, cartas con notas de ingeniería que algunos ingenieros de la época lo analizaban seriamente. Y algunas cosas funcionaban, repito. Entonces, hasta que un poco todo se fue desenvolviendo, ¿no? Todo fue... Ahora sí, todavía hay en las nuevas redes actuales programas de gente que está enriqueciendo con el tema de Hugo, ¿no? Igual que, bueno, podemos los famosos libros de los sabios de Sion, ¿no? Es decir, que fue de la Jrana, o cómo era Jrana, creo que era la inteligencia zarista en 1905 lo lanzó, ¿no? Es decir, y que fue a una publicación que Henry Ford en persona pues difundió enormemente. Y en 1924 creo que fue el Times el que en 1924 destapó que todo eso de los sabios de Sion era una arquitectura, casi un ensayo para aterrorizar sobre el zarismo lo había hecho para aterrorizar sobre gente, sobre todo de ascendencia judía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bolcheviques eran de ascendencia judía, ¿no? Vicente, y a día de hoy, ¿por qué crees que han vuelto a aparecer tantos ovnis, tantas noticias sobre extraterrestres en los medios de comunicación, sobre todo a partir del año 2020, un año que también fue curioso por aquello de la pandemia? En fin, todos sabemos lo que ocurrió en aquellos años tan atípicos, pues es justo cuando aparecen también estas noticias, cuando empiezan a aparecer, y ahora estamos en un punto donde hay un cambio de élites en Estados Unidos y donde además también hay una carrera espacial entre Jeff Bezos y bueno, y también Elon Musk, que están también peleando, ¿no?, por llegar al espacio cuanto antes. Sí, sobre todo de hacer ver que es necesario esa línea, esa carrera, esa vigilancia del cielo, ¿no? Es decir, que dirían desde esa cultura, desde la antigüedad. No, así es. La hipótesis que considero más seria desde el criterio, desde luego, es que esa segura, y eso sí que es tesis, esa circulación de las élites obligada que se está produciendo, se va a producir, y hemos visto el patetismo de la gente de Davos, absolutamente de espaldas a la realidad de los cambios políticos últimos, antiglobalistas, y de tipo de gente y de sectores que está accediendo al poder o reconvirtiéndose, es fundamental. En este caso, si desde del 20 al 24 al 23 ha sido una huida hacia adelante, un intento de control, nada más mejor hablado como lo de seremos felices y sin tener nada, es sin duda excelente. Y los 2 últimos años, sin duda, sobre todo esta última oleada, desde que ya ha sido inevitable el acceso de Trump al poder, es oye, que estamos aquí, podemos ser poderosos, al menos cuenta con nosotros, ¿no? Un último intento de amedrentamiento, pero creo que son los últimos, los últimos vaos, ¿no?, de una élite, de un control de deep states, de estados profundos que quieren como sobrevivir de alguna forma o negociarlo de alguna forma. Claro, porque esta gente podría ir incluso más allá y montar una más gorda, ¿no? Vamos a recordar un episodio histórico, ¿no?, que es el famoso episodio de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, donde a través de una radio, estamos hablando de una radio, claro, eran unos años en los que ni siquiera existía la televisión, consiguieron generar el pánico en Estados Unidos porque estaban leyendo una novela que era La Guerra de los Mundos, donde había una invasión extraterrestre y la gente se creyó que realmente los marcianos estaban bueno, llegando a las ciudades y conquistando el planeta, ¿no? En fin, podrían ir más allá, Vicente, podrían llegar a dar una vuelta de tuerca, perdón, y generar una situación, además ahora con inteligencia artificial sería mucho más sencillo, ¿no?, generar un pánico de estas características. Hay de tu proyecto, ¿no?, New Beam, ¿no?, que es muy conocido, que en los círculos de la conspiración se habla, ¿no?, de esta posibilidad de poder hacer un 2.0 de la Guerra de los Mundos mucho más, bueno, sofisticado, ¿no?, por todas las facilidades que nos da la tecnología. Y podemos tener como hipótesis que en parte esa es la propuesta por parte de la élite que quiere negociar quedarse en parte, ¿no? Es decir, oye, vamos a armar un lío total, que tenemos esa demostración de drones en realidad, como ha sido que de ovnis en supuestos, que ha habido últimamente masivo, es, oye, podemos hacer esto, esta es la propuesta y así negociamos todos, ¿no? Yo creo que no va a haber. Porque creo que cuando hay una quiebra ahí de paradigma, una quiebra del paradigma,
como Thomas Kuhn tiene razón y hay unas incompatibilidades que no van a permitir, afortunadamente. Pero creo que esa es la propuesta. Yo creo que ese avance que hubo de esa masiva invasión de ovnis en las capitales estadounidenses, que resulta que no sabían de nada, es algo increíble. Nadie se va a creer que Estados Unidos no va a saber qué está pasando por encima del Capitolio de la Casa Blanca o de Nueva York. Yo creo que es una posibilidad y es bueno que haya ese rumor, aunque sea exagerado, porque así pone el descubierto que esa es una última baza que se le ofrecerá a Trump y a la gente del poder, ¿no? Y de decir, oye, venga, a todos amigos, hacemos un lío impresionante y ya está. Porque además lo han hecho, se sabe. Es decir, ¿qué fue la Primera Guerra del Golfo? Tú no sé si tú no lo vivirías, pero yo vi en España, fíjate, en España, que se tomaron en serio ese de la madre de todas las batallas. En un momento dado, cuando empieza el bombardeo, la gente se echó a los supermercados, se creía que había una guerra mundial en cualquier momento, ¿no? Se dijo las armas, el poder de Saddam Hussein, que era la quinta potencia del mundo, unas cosas, unas tonterías, que se levantaría el mundo musulmán. Unos mensajes que hizo que se aterrorizó realmente la población y, bueno, hasta Naciones Unidas llegó a votar masivamente la intervención, ¿no? en Irak. Luego, en 2003 ya fue más difícil. Aún así, coló en principio el tema de las armas masivas. Entonces sí que puede haber una utilización, un susto general utilizando cosas falsas, ¿no? Además, fíjate, Y en ese aspecto creo que sí, Vicente, además juegan con una cuestión que, a modo de broma, si quieres, la vamos a traer, ¿no? Y es esta imagen de Expediente X, donde estamos viendo a los dos protagonistas, Hunter y Scully, con ese famoso cartel que aparecía detrás tantas veces, incluso en la propia cabecera del programa, ¿no? Con ese I want to believe, quiero creer, que es, bueno, algo que lo llevamos dentro todos los seres humanos, ¿no? En esa necesidad de creer en algo. Entonces, en una época en la que prácticamente no creemos en Dios porque la religión ha desaparecido, al menos en Occidente, pues cualquier cosa que nos planteen y que de alguna manera nos dé explicación de por qué estamos aquí, pues es algo que solemos querer creer, ¿no? Y con eso también juegan y con eso, pues bueno, pueden generar cualquier cosa. bueno, una prueba más de esa sociedad sin raíces y sin trascendencia, cuantas menos raíces y menos trascendencia hay, más posibilidad de ser controlada, ¿no? y manipulada, evidentemente. No era en vano eso del Estado postnacional, ¿no? que pretendían Soros, Trudeau y Sánchez en aquella foto, ¿no? El Estado postnacional. Pues bueno, esto es parte de eso. Una sociedad de gente sin raíz de ningún tipo y fácilmente moldeable, ¿no? En fin, pues si aparecen los marcianos, estén tranquilos que lo más probable es que sea todo una fake news del tamaño del Escorial. Vicente, lo vamos a dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo y, como siempre, te vamos a agradecer este rato que nos has dedicado, recordando también la plataforma en la que participas, en geopoder.net. Es la página web de la plataforma donde ofreces información sobre lo que ocurre más allá de nuestras fronteras en el ámbito internacional para comprender lo que ocurre en el mundo geopolítico, entender los movimientos de las potencias mundiales. Sin duda, la referencia es geopoder.net. Gracias, Vicente. Nos vemos en próximos programas. Hasta luego, amigos. Y nosotros hoy cerramos aquí esta retransmisión. Volvemos dentro de 7 días, como siempre, con mucha actualidad y con temas interesantísimos. Que pases un feliz fin de semana.